¿Se escucha ahí? Bien, perfecto. Como ha sido mencionado al inicio del servicio, para aquellos que nos visitan, que nos ven también por las redes, cada 2 semanas tenemos el estudio bíblico y por año, por curso, estamos estudiando una doctrina fundamental. Así que desde el mes de octubre estamos allí junto con Jacob, estudiando lo que tenemos para la iglesia. Después de ver la teología propia, los atributos de Dios, después de ver la cristología, estamos estudiando allí vamos a ver si pasa acá, la eclesiología, la doctrina de la iglesia. Así que hermanos, sean bienvenidos al estudio bíblico. Antes de empezar, quiero compartir con vosotros el ministerio que lleva acá nuestro hermano Adrián, también el tema de los libros, la librería de la iglesia. Hemos elegido algunos libros de apoyo, si gustáis de leer y de estar estudiando y complementando los estudios que estamos teniendo cada 2 semanas. Tenemos acá, por ejemplo, de Paul Washer, 10 acusaciones contra la iglesia moderna. Sí, un libro pequeñito, también cortito. Charles Swindoll dice Despertando a la iglesia. Otro libro bastante útil. Y Tozer, un autor también muy conocido, Tragedia en la iglesia. Vaya, si estamos en tiempos de tragedia dentro de la iglesia. Por eso estamos estudiando, ¿os acordáis? La piedra angular, Cristo, los cemelios, las columnas, las enseñanzas de los apóstoles. Y nosotros edificamos sobre la estructura de la azotea. Para arriba nos edificamos en las doctrinas fundamentales. Vamos a orar y vamos a empezar este estudio. Señor, en el nombre de Jesús pedimos tu guía, tu dirección. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Habla también a nuestro corazón. Señor, abre nuestro entendimiento para poder abrazar estas instrucciones, Dios, en medio de tiempos donde la veracidad, la palabra de Dios está siendo arduamente atacada, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, seguimos allí con nuestros deberes, entonces. Hemos estado memorizando estos años y este no es la excepción, ¿sí? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿O con qué limpiará, pon ahí tu nombre, su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón, ¿en dónde? En mi corazón, en el bolsillo, sí, también. Debajo del brazo, sí, también. Los domingos a la mañana, también. Pero en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vamos a repetir y siempre el ánimo y el desafío ahí a seguir memorizando, hermanos. Así que os pido que me acompañéis. Decimos, Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo allí para memorizar, uno que está haciendo columna de todos estos estudios y a los cuales hacemos referencia una y otra vez. Y este otro versículo, hermanos, os pido que me acompañéis, dice Efesios 1, 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y las dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí? Tenemos ahí que apretar un poquito con la memorización, ¿no? Yo quiero animaros, hermanos, y que esto sea allí una tarea, ¿no? No sé, en la heladera de tu cocina, en tu oficina, en el trabajo, en tu escritorio. Tal vez un pequeño sticker, un stick allí, un papelito recordando allí los versículos para memorizar. Estos, entre otros, por supuesto. Muy bien, tenemos esta definición que os he estado compartiendo todas estas semanas. La iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia viene del término eclesia, que viene de ekkaleo, y es llamados afuera. Llamados afuera. Somos llamados porque somos valiosos,
Somos las piedras vivas, piedras distintas, de distintas nacionalidades, colores, culturas, en distintos niveles espirituales según nuestro crecimiento, con distintas experiencias espirituales según has permitido que el Espíritu de Dios obre en tu vida. Somos distintos, ¿sí? Pero somos una asamblea donde hay en común todas las cosas. Esto es obviamente algo sobrenatural, algo extraordinario. Esto es como cuando llegas a un lugar desconocido y encuentras una iglesia, hermanos en Cristo. Inmediatamente sientes esa fraternidad, ¿sí? Y esa hermandad a pesar de que no les conozcáis. ¿Por qué? Porque hay en común todas las cosas. Y esto es posible porque hay uno en común con todos, Cristo, que lo hace posible. Sí, una definición allí interesante de la iglesia, con esa representación de las piedritas. Muy bien, vamos entonces a ir dando lugar al tema de esta mañana. Un tema parecería básico, ¿sí? Parecería un tema sencillo, pero obviamente en la distorsión de este tema se generan grandes inquietudes, ¿sí? No tenemos tiempo tal vez para ver todos los antítesis, es decir, las contradicciones de la autoridad que hay en la iglesia. Pero esta mañana vamos a ver entonces las 3 autoridades que hay en la iglesia. 3 autoridades que hay en la iglesia. Y tenéis allí la Escritura, la persona de Cristo, la segunda persona de la Trinidad y por supuesto el Espíritu Santo, también dentro del Trino Dios. Y acá quiero resaltar, hermanos, de que este tema, al parecer básico, también se va entremezclando con situaciones humanísticas, el humanismo que se va introduciendo en iglesias, ¿no? Entonces, a veces referimos roles o posiciones de servicio como autoridades en la iglesia. Esto es de la autoridad que le es dada de parte de Cristo a través del Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Entonces vemos en la Escritura que hay posiciones que responden a un estilo de vida que va de acuerdo a la Escritura, ¿sí? Entonces, aquella persona tiene credibilidad, aquella persona es útil, es un instrumento, aquella persona Dios le ha llamado también para que ejerza el hecho de ministrar, de organizar, ¿sí? De administrar, de ser un ecónomo, ahí de la palabra economía, de administrador de la iglesia, pero no una autoridad, ¿sí? Después de la Escritura, Cristo y el Espíritu Santo, siguen los doulos, que son los siervos comprados por precio. Todos aquellos que estábamos perdidos, sin Cristo y sin esperanza, y a través del conocimiento de la verdad, hemos sido salvos por gracia. Por eso, hermanos, aparece una frase que veremos más adelante, ahora no, pero es interesante porque en el tiempo en el que vivimos, donde el hombre tiene sed de protagonismo, ¿sí? Vivimos en tiempos, hermanos, donde el narcisismo está a la luz de la sociedad, dentro de la política, dentro del deporte, dentro de los órdenes de la vida y también, lamentablemente, dentro de las iglesias. Sed, ¿sí? De aparecer. La semana pasada estábamos allí en una iglesia y hablábamos en cuanto a los mártires y decíamos que el único protagonismo que tuvo Esteban fue ser apedreado. Ese fue el protagonismo que tuvo. El protagonismo que tuvo Pablo fue ser decapitado. El protagonismo que tuvo Pedro fue ser crucificado boca abajo porque no se sentía digno de morir como Cristo. El protagonismo que tuvo Santiago fue ser tirado del pináculo del templo. Hoy, ¿sí? Hay conceptos dentro de la iglesia a veces muy sutiles donde parece que va en contra de lo que dice Juan el Bautista. Es necesario que yo crezca y que Cristo mengüe. No, es necesario
que Él crezca y que yo mengüe. ¿Sí? Esa es la autoridad en la iglesia. Por esto, ¿sí? Aparece algo, y no quiero entrar en estos detalles, solamente una introducción. Hay algo que en el último tiempo se ha definido como la teología del abuso. La teología del abuso. Y prácticamente esto lo que quiere decir es que se da una manipulación psicológica a partir de experiencias, circunstancias, situaciones de las cuales vienen los feligreses, cuestiones familiares, cuestiones económicas, cuestiones laborales, y de las cuales hay toda una manipulación de parte de roles que se autodenominan autoridades en sí mismos, y esto establece una relación tóxica, una relación contaminada totalmente dentro de la iglesia. Esto se denomina la teología del abuso. Y esta declara de que en la iglesia entonces ya no hay ovejas, sino que hay burros. Y es muy interesante porque hace la relación entre un pastor y una oveja. ¿Sí? El pastor apacienta a las ovejas. En lugar de esto, aquel que es el dueño del burro, en el momento en el que el burro no genera más producción, no camina más, no sirve más, entonces el dueño descarta aquel burro. ¿Me explico? Hoy, dentro de esta teología del abuso, parece que hay hombres y mujeres que se levantan y en lugar de ser pastores y ancianos, apacentando a las ovejas, parecen dueños de burros, ¿sí? Lamentablemente con Esther conocemos algunos casos que a mí en lo personal me indigna grandemente. ¿Cómo es posible que una persona que se supone tiene que ser ejemplo para mí, ¿sí? Se acredite o se otorgue autoridades que no le fueron dadas, no le corresponden? Totalmente lejos del corazón de Dios y totalmente lejos de lo que la Biblia enseña. Solo para mencionar una porción en cuanto a esto. Esto sucedía ya desde el Antiguo Testamento. Vamos a buscar Jeremías capítulo 23. Es solamente para apoyar esto que estamos mencionando. Esto ya lo decía Jeremías. Dice capítulo 23, versículo 1. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por lo tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersáis mis ovejas y las espantáis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Esto sucedía ya desde el Antiguo Testamento. Sacerdotes, escribas, fariseos, ¿sí? Ellos que se alardeaban y se aprovechaban en un sentido autoritarista, ¿sí? De un rol, una posición, un ministerio que se le ha sido encomendado por gracia y por la misericordia de Dios. Pablo dice que él fue puesto en el ministerio siendo aún blasfemo, siendo aún un perseguidor de la iglesia, ¿sí? Y él dice que ha sido visto por fiel, por la misericordia de Dios, puesto en el ministerio. Y de acá es de donde surgen todas estas suposiciones de apóstol, profeta y todos estos nombramientos que a nivel etimológico, a nivel doctrinal, entendemos que hoy no están más, ¿sí? Tanto la palabra profeta como apóstol, desde el concepto etimológico, es decir, desde la raíz de la palabra, cada uno de nosotros somos profetas porque nosotros somos mensajeros, voceros de la palabra del Evangelio, y cada uno de nosotros somos apóstoles. ¿Qué significa enviado? ¿Sí? Ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Así que cuando se sale de ese estribo, cuando se sale de ese lugar para dar un reconocimiento al hombre, ¿sí? Fuera de las Escrituras, entonces ya estamos saliendo acá de las autoridades de la iglesia. Esto era solamente para recalcar este punto y seguramente en otra oportunidad
Después veremos también el gobierno de la iglesia, lo tendrá y Jacob y sería tal vez una oportunidad para continuar. Muy bien, así que teniendo esto en cuenta, vamos a ver algunas definiciones. ¿Cuál es la definición entonces allí original de la palabra autoridad desde el punto de vista etimológico? Pues esta palabra la encontramos también en la escritura, tiene que ver con Kyrios. Kyrios es Señor, ¿sí? Señor. Es el Adonai, ¿no?, que encontramos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se le traduce como Kyrios y significa el Señor, el autor en el sentido de creador o de conquistador. ¿Sí? Allí hay una terminología que obviamente en el desarrollo de las lenguas, por ejemplo en el latín, con respecto a la cultura romana, se fue obviamente generando, ¿sí? Y se llegó a la terminología de autoridad porque Roma era aquel imperio obviamente que llegaba y se establecía y por su fuerza, o mejor dicho, a la fuerza conquistaba a otro pueblo. Por lo tanto, por el derecho de conquista, no por reconocimiento o por creación, sino por el hecho de conquista, se convertía en una autoridad. ¿Sí? Entonces, etimológicamente la palabra autoridad viene de kratos, que es Señor, ¿sí?, que tiene que ver con autor, es decir, creador, o aquel que ha conquistado, ¿sí? Y dijimos entonces que este concepto de conquistado se entendió porque el Imperio Romano, al llegar a otros pueblos y conquistar a la fuerza, entonces inmediatamente se convertía en autoridad de ese pueblo. Esa es un poco la historia o la raíz etimológica de esta palabra autoridad, ¿no? Entonces podemos ver allí que a la luz de estas tres autoridades, tanto Cristo, la Escritura, como el Espíritu Santo es Señor, es autor, es el creador, es el conquistador, ¿sí? Y esto lo veremos más adelante en el concepto de redención. Muy bien, otras terminologías en cuanto al concepto de autoridad. Vamos a buscar allí Efesios 1:21. Un hermano o hermana que lo pueda leer, por favor. Y otro, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Gracias, Wilson. Muy bien, este concepto de autoridad no solamente es creador, no solamente es autor, no solamente es conquistador, sino que aquí Pablo en Efesios utiliza otra palabra en griego, ya no es kratos o kyrios, sino que él utiliza la palabra exousia, que viene de la raíz de exón, que significa el origen, el principio, ¿sí?, la razón, el sentido de la existencia. Entonces, autoridad tiene que ver con esto, ¿sí? Repasamos autor, conquistador, creador, y a esto le podemos añadir entonces origen, la razón, la existencia. Y segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, 19, dice: gracias, amén. Según el pasaje que hemos leído allí, Pedro va a mencionar este concepto que se traduce como más segura, la palabra profética más segura, ¿sí?, haciendo referencia a los manuscritos, a las escrituras. Pues este concepto también en griego viene de la palabra bebaios, que a su vez proviene de basis, que a nosotros nos suena bastante común. Basis
base, ¿sí? Base, algo firme, algo estable, algo perdurable, y está haciendo referencia a la Escritura, a la Biblia, a los mismos manuscritos. Por lo tanto, allí vemos la autoridad, no solo en la autoría, en la creación, en el derecho de conquista, en el origen, en la razón, en el principio, sino también es algo firme, estable, ¿sí? Es algo que no fluctúa. Por eso la Escritura es aplicable en todos los tiempos, a todo lugar, a todos los hombres y mujeres. Y de allí su autoridad. Muy bien, teniendo esto en cuenta, entonces, es interesante esta frase. Ninguna autoridad en la Iglesia de Cristo puede ser humana o de carácter humano. Estamos de acuerdo, ¿no? La autoridad dentro de la Iglesia del Señor no puede tener tintes humanos. No podemos permitir que eso se infiltre dentro de la iglesia. No son pareceres, ni culturas, ni formas de crianza, ni razonamientos personales, ¿sí? Sino que estamos aquí bajo la autoridad de la persona de Cristo, de la tercera persona del Espíritu Santo, que también es quien guía y dirige la iglesia, y a través de la luz de las Escrituras. Y entonces, como hemos dicho, sobre esa base se levantan entre nosotros, ¿sí?, hermanos con diferentes dones, que lo veremos ahora más adelante, según el Espíritu Santo ha repartido, posiciones, ¿sí?, no una posición que intrínsecamente, que naturalmente es autoridad, sino que la autoridad se le ha dado como un acto de gracia, como un don del Espíritu también, para que ejerza ese ministerio sobre el rebaño y la congregación. Muy bien, así que teniendo esto en cuenta, vamos a ver allí el primer punto. La autoridad de la Escritura. ¿Cuál es la autoridad de la Escritura? Muy bien, allí vamos a ver de forma breve estos conceptos. La autoridad de la Escritura, la Biblia ha sido siempre cuestionada. En los últimos tiempos también se levantan pensamientos agnósticos, ateos. De hecho, vivimos en una metrópoli como es Barcelona, altamente agnóstica, ¿sí?, ya sea por cuestiones históricas, etcétera. Tal vez en países como Latinoamérica, naturalmente o culturalmente, la gente tiene más tendencia a creer en Dios y al menos escuchar el mensaje del Evangelio, ¿sí? En otros lugares, no tanto, ¿sí? Entonces es puesta a la lupa allí la veracidad, la fidelidad de la Escritura, pero la Biblia se defiende a sí misma, ¿sí? Y allí entonces ahí aparece este principio, el principio de la autoridad verbal de la Escritura. ¿Por qué la Escritura es una autoridad? Es una autoridad porque vemos el concepto de inspiración. Para aquellos hermanos que vinieron al retiro de iglesia en el mes de septiembre, me parece, que vino nuestro hermano Manuel, que estuvo hace unas semanas también con nosotros, ¿no? ¿Os acordáis que él utilizaba esta figura como de aquel velero, el cual el viento soplaba en dirección? Era aquella inspiración, y él usaba esta ilustración para mencionar cómo la Escritura ha sido inspirada, ha sido soplada por Dios. Entonces, de la autoridad verbal determinamos que en sus originales, como hemos mencionado en distintas ocasiones, hermanos, no pasa tanto por las traducciones, que están también llenas de errores, en los que hay también versículos añadidos, en los que hay cuestiones apócrifas, es decir, fuera del canon y del reconocimiento que se le dio a través de los concilios en los primeros siglos, etc. Pero la Escritura, en sus originales, desde la primera hasta la última, es el registro exacto, el registro fiel de la mente y la voluntad de Dios, tal el cual Él quiso que fuese, ¿sí?
esto obviamente tenemos que entenderlo siempre desde un contexto, ¿no? Por ahí yo he visto youtubers hoy, ¿sabes? Personas de la farándula que obviamente sacan textos fuera de contexto y dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que Dios le pidiese a un profeta que fuera y se esposara con una prostituta? Ese es el Dios, eso es lo que dice la Biblia, y ponen obviamente en tela de duda y lo que quieren es ridiculizar y poner por bajo, pisotear, manchar la veracidad y el concepto de la Escritura. La Biblia dice esto, ¿sí? Hubo un profeta al cual Dios llamó y le pidió esto, pero obviamente se tiene que entender dentro de todo un contexto, se tiene que entender dentro de todo una historia y cuál era el sentido espiritual y cuáles eran las tradiciones y los métodos que Dios utilizaba en ese momento en particular, a ese hombre en particular, en esa circunstancia en particular, para dar una lección a su pueblo, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con la apologética, con la defensa de la Escritura. Por lo tanto, uno de los principios que vemos ahí es la autoridad verbal. Entendemos que la Biblia es literalmente la palabra de Dios, ¿sí? Y en la cual posa toda la autoridad. Después, obviamente, está en cómo nosotros la utilizamos, que eso era lo que hacía mención hace unos minutos atrás. Muy bien, allí hace referencia entonces a esta palabra que es theopneustos, que tiene que ver con esta inspiración, con este soplo divino, ¿no? Theo tiene que ver con Dios, tiene que ver con lo divino, con lo sobrenatural, con aquello que viene del cielo directamente. Y nestus viene de neuma, de aire, de neumático, que era aquel soplo, aquel susurro del cual Dios utilizaba a los hombres para escribir allí los manuscritos. Muy bien, teniendo entonces la autoridad verbal, la Biblia, la Escritura, también tiene la autoridad plenaria, que no solamente dentro de lo literal, dentro de la palabra por palabra en su original. Recordemos que la Escritura, el Señor se sirvió de 3 lenguas originarias, el arameo, el hebreo y el griego. Y en la autoridad plenaria significa total, absoluto, ¿sí? En la Escritura, lo hemos visto también en otras clases, sobre todo en los atributos de Dios, cómo Él se ve manifestado en la ciencia, en la historia, en las matemáticas, en la astronomía, en la antropología, y cómo esto también es exacto, es perfecto, es pleno, ¿sí? El conocimiento y lo que envuelve la Escritura es absoluto. Nosotros acá podemos encontrar realmente un manual, no solamente de vida, sino en una conducción y una condición de conocimiento absoluto, ¿sí? Algunos eruditos y estudiosos que profundizan. Obviamente la Biblia tiene un sinfín de codificaciones dentro de sus originales, y eso es algo que, por ejemplo, Lewis Chafer, como leéis allí, él es el fundador y el creador del seminario de Dallas, un seminario obviamente muy reconocido en los Estados Unidos a partir del siglo XIX. Va a decir allí Chafer, maestro también de muchos, dice: la Biblia no es la clase de libro que el ser humano escribiría si pudiera. Y si pudiera, si pudiese escribir, tampoco querría hacerlo, ¿sí? Entonces, vemos allí en una frase como este hombre de Dios dice: mira, los principios, los preceptos de los cuales la autoridad de la Biblia nos demanda y nos hace ver, nos refleja, no es la clase de libro que el ser humano en la condición de naturaleza caída, de pecador, escribiría de sí mismo, porque se condenaría a sí mismo, ¿sí?
Dice, y si pudiese hacerlo, tampoco querría. Tampoco querría. Tampoco sería algo en lo cual se placería, ¿no? En hacerlo. Muy interesante esto. Vamos a ver algunos otros detalles de la autoridad de la Escritura. Mira, allí tenemos estos conceptos. Por ejemplo, desde la bibliología, la Escritura es una autoridad en la iglesia. ¿Por qué? Porque es la veracidad, la exactitud, la fiabilidad y perfección de las Escrituras en original. ¿Sí? Nosotros podemos ir confiados, lo acabamos de leer, Pablo dice, a la palabra profética más segura. Podemos descansar, nosotros podemos depositar nuestra fe en esto. ¿Sí? Es por la fe, dice Hebreos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que esa certeza de aquello que esperamos, en aquello en lo que depositamos nuestra plena confianza, puede ser total y absolutamente depositada en la veracidad, en la exactitud, en la fiabilidad, en la perfección de las Escrituras. Vamos a ver algunos conceptos en cuanto a esto. Desde la bibliología existen estos tres aspectos que tienen que ver con la inspiración. La inspiración es esto, fue el soplido del Señor a hombres, ¿sí? Lo leemos allí, más de 40 autores o escritores, a los cuales Dios les inspiró para escribir los manuscritos originales. También a algunos de estos hombres Dios les reveló visiones, ¿sí? Pero estos dos ministerios no están más activos. No están más activos. No hay nada más que tiene que ser inspirado. No hay nada más que tiene que ser revelado. La autoridad de la Escritura en estos dos aspectos terminó cuando Juan en Apocalipsis termina diciendo, ¿sí? Sea un anatema, sea un maldito todo aquel que agregue o quite una coma de la palabra. ¿Sí? La inspiración y la revelación, revelaciones como tuvo José, como tuvo Daniel, como tuvo Jeremías, revelaciones que tuvieron como tuvo Daniel, revelaciones que vemos una y otra vez en la Escritura, ha terminado allí ese ministerio. Sin embargo, lo que sí ha ido ampliándose más y abriéndose el abanico conforme avanzan los siglos, es en el ministerio de la Escritura la iluminación, sí, ¿cierto? Es decir, nosotros ahora a partir de los recursos, a partir de la facilidad del estudio, del cumplimiento también de los acontecimientos proféticos, del panorama sociopolítico que vemos, el panorama y el abanico en la iluminación del Espíritu Santo se ha ido ampliando. ¿Cierto? En el estudio sistemático de las doctrinas fundamentales. Por eso, hermanos, en los primeros siglos hubieron tantas divisiones y de allí se remarcan las denominaciones, ¿cierto? Porque la iluminación en cuanto a la Escritura no era al nivel que tenemos hoy, ¿cierto? Hoy, de hecho, no hay excusa, hermanos, para no poder estudiar ampliamente la Escritura. No necesitas ir exactamente a un seminario teológico para poder tener una alta profundización en la palabra de Dios. Es sencillamente disciplina y un sistema, una teología sistemática para poder ir profundizando en doctrinas de la Escritura. Así que vemos esos tres aspectos. Sin embargo, la Biblia también, como lo hemos alguna vez memorizado, dice en 2 Timoteo 3:16, dice que la Biblia es útil, que es ese instrumento, que es esa herramienta. ¿Para qué? Para estas cuatro cosas. Para enseñar, entendemos como la transmisión del mensaje fiel desde el punto A, ¿sí? Desde el emisor hasta el receptor, eso es enseñanza, ¿sí?
En esa enseñanza, el redarguir, que es mostrar el pecado a flote, da la idea, redarguir es cuando vas a una piscina y hay un flotador o algo y lo quieres hundir y lo sueltas, sale a la superficie. Eso es redarguir, saca el pecado a flote. Entonces la Biblia es útil para enseñar, es útil para redarguir, para mostrarnos el pecado, es útil para corregir. Corregir da el sentido acá de la escritura de cuando yo me voy, ¿sabes?, doblando, o cuando el árbol se va torciendo un poquito buscando la luz, ¿sí? Tal vez está en una posición donde la luz no le da exactamente en todo su radio o en todo su cuerpo, pues entonces el árbol un poco va, ¿sí?, se va torciendo un poco. Entonces el concepto de corregir es, se le acopla un tutor, claro, para que el árbol, ¿sí?, sea corregido, ¿sí? Y el último concepto, vean ustedes cómo va paulatinamente progresando. Primero enseña, después muestra el pecado, después es ese tutor que corrige, y por último la Biblia dice, no solamente es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, sino que ante la negación de estos tres es útil para instruir. Instruir es disciplina, ¿sí? Entonces ahí vemos la autoridad de la palabra de Dios, ¿sí? Que bajo ese precepto también la Biblia nos corrige, nos instruye, nos redarguye, y ante nuestro corazón muchas veces duro, endurecido, nos instruye. Se sirve entonces de circunstancias para disciplinarnos y para volvernos allí el camino. La Biblia es una autoridad, ¿por qué? Porque este es algo sobrenatural que sucede única y exclusivamente con este escrito. Sabemos que la Biblia contempla 70 libros. Algunos dicen 66. Bueno, los salmos están divididos en 5 libros, ¿sí? Son los 70 libros del canon bíblico, y es autoridad porque desde el punto de vista histórico, en más de 40 autores esparcidos por el mundo antiguo, en más de 1600 años, algunos dicen cronológicamente desde Job, Moisés, ¿no?, con la Torá, el Pentateuco, los primeros libros del Antiguo Testamento, hasta Juan, que se supone es el último que escribe allí en la isla de Patmos, o el Evangelio de Juan. 1600 años, más de 40 autores, todos apuntando a un mismo sentido, ¿no? Un mismo texto conectado como si fuese algo, como es algo sobrenatural, únicamente un milagro. Solo podía ser un mismo autor, una misma fuente que revelase ese conocimiento en este periodo. Si yo le digo a Adrián, mira Adrián, vete allá arriba, escribe un texto, y yo acá escribo otro texto, pues seguramente él escribirá de una cosa y yo de otra. Imagínate 40 personas escribiendo sobre lo mismo y teniendo plena complementación. Alguien dijo una vez que cuando en la escritura ves una aparente contradicción, vas a ver una perfecta complementación. ¿Sí? Otra vez esa frase. Cuando ves en la escritura una aparente contradicción, entonces en realidad lo que hay es una perfecta complementación. Más de 40 autores, 60 generaciones, ¿sí?, en esos 1600 años. Y este concepto que me llamó mucho la atención, al menos se estiman, estos son estimados, 5.800 copias. ¿Sí? A ver, cuando vamos a la literatura clásica, por ejemplo, Homero, Aristóteles, Platón, etc., de ellos hay entre 30 y 40 escritos originales. O sea, sería, ¿no?, si los apiláramos, sería algo así, unos cuantos centímetros.
si apiláramos todas las copias de los manuscritos solo del Nuevo Testamento, esto tendría metros y metros y metros de altura. ¿Sí? Se estiman 5.800 copias desde los originales e inclusive más de 25.000 copias sobre esas copias. Y es muy interesante porque esto fue tarea de escribas, y inclusive en el Antiguo Testamento había todo un rito. Dios había mandado a estos hombres a que por la fidelidad al texto, por ejemplo, cada vez que se escribiese Jehová, ¿no? Dijo, y Jehová dijo, Jehová. Así que el escriba estaba allí, tenía que irse a lavar las manos, tenía que irse a duchar, tenía que ir a lavarse, etcétera, para escribir Jehová, coma. Y Jehová dijo, Jehová os ha dicho, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Ya se había lavado las manos, ya había hecho todo este rito, pues tenía que volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque esto iba a darle credibilidad, esto iba a fortalecer aquella fiabilidad, ¿sí? Aquella originalidad a los textos. Algo interesante que vemos allí en la autoridad, siempre bajo la autoridad de la Escritura, tiene que ver con la creación del canon bíblico. El canon es la composición de estos 70 libros. ¿Cuáles fueron los criterios que se consideraron para establecer el canon bíblico? Y porque hay algunos libros, ¿no? El Evangelio según Judas, el Evangelio según, y cuestiones que han ido apareciendo en los últimos tiempos, que no están considerados dentro del canon. Pues porque en referencia a los cemelios, ¿os acordáis? Los cemelios, las columnas en las cuales se establecen las doctrinas fundamentales de la iglesia, en referencia a los cemelios apostólicos, tenían que ser establecidos el canon bíblico del Nuevo Testamento por las enseñanzas de los apóstoles o de uno que estuviese bajo la supervisión de un apóstol. ¿Sí? Esto iba a determinar bajo los concilios que ese libro efectivamente contenía todos los argumentos para ser parte del canon. Y dentro de todo este estudio del canon se llevaron a cabo al menos estas 5 pruebas. Tenía que ser un libro autoritativo, profético, auténtico, dinámico y un libro que hubiese sido utilizado, expuesto, abierto. Es decir, habían diferentes aspectos, argumentos en los cuales cada libro, ¿no? Por ejemplo, Tito, un libro pequeño, Tito, o Romanos, un libro obviamente extenso, tenía que pasar por todo este proceso dentro de los concilios para efectivamente afirmar de que era un libro inspirado, un libro que permanecía dentro del canon bíblico. Por eso cuando vamos allí a investigar, vemos que a lo largo de estos siglos, inclusive otras religiones o denominaciones acoplan algunos libros que están fuera del canon bíblico, ¿sí? Así que, hermanos, esto responde un poco a la veracidad, esto responde un poco a la fiabilidad, a la perfección de la Escritura y por qué la Escritura es una autoridad, ¿sí? Muy bien. Vamos a ir en segundo lugar, 2 conceptos mucho más conocidos. Tenemos la autoridad de Cristo, la autoridad de Cristo. Como hemos dicho al principio, Jesucristo es el Señor de la iglesia. A lo largo de estos estudios hemos dicho que Él es la cabeza, lo estamos memorizando, Él es la cabeza, Él es la piedra angular, Él es el esposo, y son las figuras que Él a sí mismo se declara por ser la autoridad en la iglesia. Y mira, dentro de la autoridad de Cristo, vemos al menos, hay más, pero vemos al menos estos 3 derechos. En primer lugar, buscamos allí Mateo 16, 18. Mateo 16, 18, que es justamente el versículo que estamos memorizando. Y dice,
Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y este texto hace referencia a la creación, a la fundación. Cristo es Señor de la iglesia por el derecho de creación, de fundador. En el Nuevo Testamento es la primera mención, ¿sí? No la primera iglesia, sino la primera mención de la iglesia, allí Mateo 16, 18. Cuando Pedro le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice, esta revelación no te la ha dado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el Señor allí le hace esta declaración también a Pedro. Así que Jesucristo, el Señor, Él es autoridad en la iglesia, en primer lugar, por el derecho de creación y de fundador de la misma. En segundo lugar, tal vez dos hermanos que me ayuden a buscar estos versículos, 1 Corintios 6, 20 y 1 de Pedro 1, 19, en el derecho de redención o rescate. Gracias, Ben. Dice, glorificad pues a Dios, ¿no? En vuestros cuerpos, en vuestro espíritu. Dice, los cuales son de Dios. Obviamente da el sentido de que hemos sido comprados por precio. Eso es lo que significa redención. Hemos sido rescatados. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? Ya no me pertenezco yo a mí mismo, sino que soy de su propiedad. Por eso Efesios capítulo 1 dice que he sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es la figura que hasta el día de hoy los propietarios de ganado sellan, ¿no? El ganado. ¿Sí? Esa es la figura que se utiliza cuando dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es aquella oveja que ahora me pertenece, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo la compré por precio. ¿Y qué dice 1 Pedro 1:19? Gracias, hermano. Una vez más, allí entonces vemos el precio por el cual nosotros pertenecemos o la iglesia pertenece a Cristo. Esta palabra redención la hemos compartido en alguna otra oportunidad. Da el sentido de agorazo, exagorazo y lutroa. Eso se traduce como el Señor entró al mercado, Él descendió del cielo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el mercado fue a la caja registradora, es decir, nos tomó en el mercado, fue a la caja registradora, Él fue a la cruz. El justo pagó por los injustos, el que no conoció el pecado, por ti y por mí fue hecho pecado. Paga en la cruz del Calvario allí el precio, me pone en la caja registradora y después me saca del mercado y me hace libre. Ya no pertenezco yo más a ese mercado. Ese es el concepto de redención. ¿Sí? Y por último, el derecho del matrimonio. Efesios 5:23 y 2 Corintios 2:11. Gracias, Jorman. Recordamos que en la figura del matrimonio, hermanos, ¿no? En el cuadro escatológico o en el cuadro teológico, la iglesia está comprometida, ¿sí? Un día se llevarán a cabo las bodas del Cordero. No está casada, aún está desposada con el novio. Pero en el concepto legal ya hay todo un contrato de por medio. Por eso Efesios, Pablo dice que Él nos dio las arras de la herencia, que era la dote, ¿sí? El novio dejaba aquella plusvalía, aquella garantía
de que efectivamente venía mientras preparaba lugar, mientras preparaba las condiciones para la novia, quien sería su esposa, pues Él dejaba aquella garantía, la dote. Es exactamente lo que ha hecho el Señor. Él obviamente ha pagado todo este precio, nos ha comprado, Él dejó la garantía, que es el Espíritu Santo, las arras de la herencia, mientras fue a buscar, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que ese es el derecho del matrimonio. ¿Qué dice 2 Corintios 11:2? Gracias, Wilson. Es exactamente este mismo concepto, ¿no? Es el celo de Dios que transmite Pablo para que seamos desposados con un solo esposo, ¿sí? En el derecho del matrimonio. Así que, hermanos, hasta acá hemos visto la autoridad de la Escritura, ¿sí? Desde su fiabilidad o su autoridad verbal, es decir, literal de la palabra por palabra en sus escritos originales. Hemos visto su autoridad plenaria de la escritura, es decir, no solamente la literalidad, sino todo conocimiento, toda ciencia, todo argumento que hay dentro de la escritura, eso también es autoritario. Hemos visto también características de la escritura por las cuales podemos claramente afirmar que es una autoridad desde los escritos, desde las generaciones, desde las copias, cuestiones que han sucedido única y exclusivamente con la Biblia y no con ningún otro libro en la humanidad. Y hemos visto entonces la autoridad de Cristo desde su derecho de creación y fundación, desde su derecho de redención, de compra por precio de rescate y desde su derecho del matrimonio. Y por último, esta mañana vamos a ver entonces la autoridad del Espíritu Santo. Y tiene que ver con esta palabra. El Señor dijo, yo debo ascender a mi Padre, pero os dejo un paracletos. Esta es la palabra que utiliza. Un abogado, uno que está al lado, un consolador, un ayudador. Algunos dan la figura de que era una especie de bastón, ¿no? Donde se podía apoyar. El Señor marchaba, pero también dejaba uno que es como Él, uno que tiene la misma esencia de Él. Esta palabra tiene que ver con uno que está para socorrer. Ese es el Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo es una autoridad en la iglesia? Es una autoridad, pues es la tercera persona de la Trinidad. El hecho que se menciona en tercer lugar no quiere decir, como lo hemos visto alguna vez en la teología propia, en los atributos de Dios, que esto disminuye la autoridad del Espíritu Santo, para nada. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el Elohim, en el Trino Dios, que mantienen la misma esencia. Por lo tanto, el Espíritu Santo es autoridad dentro de la iglesia. Si bien es cierto, hermanos, desde la historia de la iglesia, a lo largo de estos 2000 años, pues obviamente se fracciona o se secciona en algunas denominaciones que atribuyen más protagonismo al Espíritu Santo, ¿sí? Desde los movimientos carismáticos, y en una antítesis de esto, es decir, en un rechazo a esto, pues otras iglesias un poco más tradicionalistas prácticamente desaparecen, ¿sí? O mencionan muy poco y dan muy poco, nombran muy poco el Espíritu Santo, ¿sí? Lamentablemente esto se da justamente por no mantener esos equilibrios y esos balances, ¿cierto? Entonces, es interesante porque el Espíritu Santo es autoridad en la iglesia, porque es la tercera persona del Trino Dios. Y esto lo vemos allí no solamente en el bautismo del Señor, ¿sí? Donde se anuncia aquella voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, sino que también desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Ahí vemos la manifestación de la Trinidad, por lo tanto la autoridad del Espíritu Santo.
sino también vemos esto en la Gran Comisión, ¿no? Ir por todo el mundo, predicando el Evangelio, haciendo discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? En esa autoridad que tiene. Muy bien, vamos terminando. Dice, el Espíritu Santo es autoridad de la iglesia porque es soberano al repartir los dones. Tal vez un versículo como ejemplo, 1 Corintios 12, del 8 al 11. ¿Alguien lo puede leer, por favor? 1 Corintios. Gracias, hermano. No vamos a entrar tanto en el tema de dones, tampoco tenemos tiempo, esto lo hemos visto ya en alguna oportunidad, cuestiones en original, exactamente qué es lo que quiere decir ese don en particular, en fin. Lo que sí vemos acá es la autoridad, ¿no? El Espíritu Santo reparte dones como Él quiere, como a Él le place. De hecho, ¿sí? Uno de los lineamientos en los cuales la iglesia siempre debería tener claro es decir, bueno, vamos a establecer este creyente, este hermano, esta hermana va a responder al servicio según el don que le ha sido dado, según el Espíritu Santo, ¿sí? Le ha donado este regalo. A mí en particular, paréntesis, esto es algo ya personal. A mí me llama la atención cuando el abuelo es pastor, el hijo es pastor, el nieto es pastor y el tatarabuelo es pastor. Curiosamente, ¿no? El Espíritu Santo repartió en la misma familia todos los dones de pastor, ¿no? Vemos en la Escritura que no es así, que Él repartió como Él quiere. En la Escritura vemos algunas doctrinas falsas que se levantaban, como los nicolaitas, que eran seguidores de un cierto Nicolás, que tal vez era el dueño de casa donde se establecía la iglesia. Entonces resulta que tal vez Nicolás, por ejemplo, tenía el don de servicio, pero él decía, no, yo como soy el dueño de casa y soy el que parte el bacalao, como se dice acá, pues entonces yo decido cómo, cuándo, por qué, quién, dónde, cómo se hace la iglesia. Nada que ver con lo que vemos la autoridad del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces es interesante porque en esto se van levantando dinastías, ¿no? La dinastía del apellido tal. Esto parece absurdo, pero inclusive yo he tenido algunas experiencias con esto, ¿eh? En fin, vemos allí, ¿no? Él es soberano, Él es autoridad porque Él repartió los dones según Él quiso. Y ahí es donde se hace un llamado a la iglesia en general, a los hermanos espirituales, donde van reconociendo los dones de otros hermanos según el Espíritu Santo les ha llamado. Decíamos una vez con un estudio de Nehemías, ¿no? Resulta que el panadero está en la carnicería, el carnicero en la heladería, el heladero en la panadería y el panadero en la carnicería. Y claro, así es muy difícil que la iglesia avance, ¿no? Porque esto no es un abanico para decir, bueno, mira, a ver, ¿de qué sabor quieres el helado? ¿Qué quieres hacer? No, es un concepto espiritual porque la iglesia no nos pertenece. Es un sentido de oración, de buscar a Dios de corazón y de disponernos para que Él pueda desarrollar los dones y las aptitudes que ha puesto de forma sobrenatural en nosotros. Después tenemos allí, Él es autoridad porque es el templo del Espíritu Santo, o es donde mora Dios dentro de nosotros. Esto lo va a decir allí también en Corintios. Leo para vosotros 1 Corintios 3:16. Dice: Primera de Corintios 3:16, ok. Dice, ¿no sabéis que
sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyese el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Sí? Haciendo referencia al Espíritu Santo. Él es autoridad porque es el templo de Dios. Recordemos que esto en el Antiguo Testamento, allá lo que era el tabernáculo, el templo de Salomón, era el epicentro donde se posaba la presencia de Dios, ¿sí? Y esto era obviamente un lugar sacro, un lugar donde se entendía estaba toda la morada del Señor y por lo tanto era autoridad. Por eso entraban únicamente los sacerdotes y solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para ofrecer sacrificio allí en el día de expiación. Y después en el Nuevo Testamento todo eso se ha erradicado para que ya no sea aquel templo móvil, ya no sea aquel templo de Salomón, sino que nosotros seamos el templo del Espíritu Santo. Podemos ver allí la dimensión y la autoridad que nos da Dios sobre esto. Y por último, hermanos, antes de orar, el Paracletos, el abogado, el consolador, el que está para socorrer esa autoridad en la iglesia, porque Él es el vicario de Cristo. El vicario es ¿no? Es el Señor ascendió al cielo y Él dejó a uno en su lugar, ¿sí? Una especie de suplente, de sustituto, no porque tuviese menos dimensión, menos poder, menos importancia, ¿sí? Sino porque es eso, el vicario, el vicario. Y esto lo podemos leer por último allí en Juan, capítulo 14, versículo 16 y 17, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, Paracletos, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sí? Así que, hermanos, de esta manera terminamos este estudio, la autoridad de la iglesia, siendo resumida en estas tres personas, o en estas tres manifestaciones de la autoridad: la Escritura, la persona de Cristo y el Espíritu Santo. Y hermanos, sí, nosotros debemos ser llamados a levantar defensa. Nunca ningún hombre puede asumir una autoridad fuera de estos parámetros. De lo contrario, como hemos dicho, cae en lo que se llama la autoridad del abuso y cuestiones que lamentablemente en muchos lugares se da. Vamos a orar y vamos a terminar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por esa fiabilidad. Gracias porque podemos confiar plenamente, Señor, en la autoridad de la iglesia, en la cabeza, en el esposo, Señor, en esa palabra profética más segura, no solo porque tu Espíritu Santo mora en nosotros y tu Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de ti, sino porque también podemos ver a lo largo de los trazos históricos, desde los manuscritos, Señor, cómo tú has prevalecido esto para que tenga credibilidad y tenga poder, Señor. Gracias porque podemos venir a ti no solamente como una autoridad, sino como un Padre amoroso que nos escucha y nos atiende, Señor, porque nos amaste y nos amaste primero. Pedimos por el regreso a casa, Señor, bendice el inicio de esta semana, bendice a cada hermano, cada hermana y también cada persona que nos escucha, Señor. Sé tú allí guiando sus pasos, su vida, Señor, y gracias por la oportunidad de estar acá en tu casa rindiéndote culto, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.